de Primero Justicia, Tomás Guanipa. Le preguntaba cuál iba a ser la estrategia de la oposición, tomando en cuenta que algunos sectores o algunas personas a través, además de redes sociales, creen que es una doble moral no ir a las elecciones municipales, pero sí pedir que la gente vote por un candidato de oposición en unas presidenciales. ¿Cuál es la estrategia? No, mire, yo no creo que tenga que ver nada de doble moral, es más bien ser sincero con los venezolanos. Nosotros fuimos a un proceso electoral regional convencidos de que una gran mayoría se iba a expresar, una gran mayoría se expresó y los resultados fueron distintos. Nada más basta ver lo que pasó en Bolívar con la sustitución de actas que nunca había ocurrido antes, y lo que estamos diciendo es que en este proceso electoral en el que vamos exactamente con las mismas condiciones, donde más de 1 millón de personas fueron removidas del sitio donde votaban, donde más de 1 millón de personas no coinciden sus huellas con lo que está en el cuaderno electoral, pues indica claramente que tenemos que promover primero condiciones para que no vayamos a una farsa electoral en el que Maduro, teniendo un 25% de respaldo popular, se convierta en el presidente de los venezolanos 6 años más en unas elecciones donde ellos digan que ¿Pero fue qué garantías legítima. hay de que esto se pueda Bueno, garantizar? es la lucha, Es la lucha que tenemos que dar en este momento para generar condiciones mínimas. Insisto, no vamos a tener las condiciones ideales. Las condiciones ideales que deberíamos tener en una democracia normal no las vamos a tener porque en regímenes como estos controlan los procesos electorales. Pero para que exista una elección que sea reconocida por el mundo entero, tienen que mejorar las condiciones que hoy estamos teniendo en los procesos electorales. En Venezuela dejó de existir el cronograma electoral, en Venezuela dejó de existir la comunicación siquiera del órgano electoral con quienes son los postulantes de oposición. Solamente se reúnen con los que son postulantes del oficialismo. Y en definitiva, todo lo que ha venido ocurriendo en términos del atropello contra el venezolano, lo que nosotros nos está obligando es a defender el derecho que tienen los venezolanos a elegir, porque en estas elecciones no se está eligiendo y nosotros lo que queremos es que hayan elecciones donde se elijan. Recuerda nada más que en los últimos 4 meses han habido 3 procesos electorales en el país, es decir, la constituyente donde supuestamente votaron 8.200.000 personas y hasta Marmatic dijo que no habían votado esa cantidad de gente. Luego vamos a las elecciones regionales donde resulta que más chavistas de lo que se dicen chavistas en las encuestas votaron, es decir, opositores votaron por chavistas y llegamos a participación en algunos estados hasta del 80%, cosa que es absolutamente imposible. Y ahora vamos a las municipales. Pues yo solamente quiero recordarle a la gente que nosotros tuvimos más de 4 meses esperando que nos entregaran una planilla para recoger las firmas para poder convocar un referéndum revocatorio y que estuvimos durante 1 año luchando para poder hacer un referéndum revocatorio que se podía hacer porque era una elección mucho más sencilla que cualquiera de estas que se han dado en este proceso en menos de 1 mes. Y no lo quisieron hacer. Entonces nosotros podemos tener un país donde el gobierno manipula los procesos electorales para tratar de lavarse la cara, para tratar de decir que la gente puede tener decisión, cuando lo que sabe es que la gente quiere votar libremente para sacarlos a ellos del poder y para restituir una democracia sana en Venezuela. ¿Cuál es su opinión, más allá de que los partidos más grandes, por llamarlo de alguna forma, Primero Justicia, entre otros, no vayan a los comicios municipales sobre quienes iban? Hay un caso emblemático quizás que sorprendió mucho a la gente, que es el caso de John Goycochea, que salió de la cárcel y ahora es candidato por Avanzada Progresista. Mira, yo respeto a quien tome decisiones de participar o no. Creo que en este momento nosotros hemos tomado una decisión. A mí primero me alegro profundamente que John esté libre, me alegro por su esposa Rosana y por sus hijos. Nunca debe haber estado preso. Ahora, es impresionante la capacidad de humillación que puede tener este gobierno, de humillar a la gente, de quebrar la dignidad de un ser humano cuando se le presiona o se le obliga o se condiciona la libertad a la que nunca debió haber estado sometido a estar preso, se le condiciona con candidaturas. Yo creo que eso al final lo que demuestra claramente es que estamos frente a un gobierno que no respeta la dignidad del ser humano y que tenemos nosotros que luchar para que en Venezuela podamos ser todos absolutamente libres y que la participación dependa de la decisión personal de cada quien y no de la obligación que te impongan para que tú puedas volver a ver a tus hijos. ¿Cómo relanzar la unidad? Ayer Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista, y lo han dicho otros sectores de la oposición venezolana, consideran que la MUD cumplió su ciclo, que se quebró la MUD, que se murió la MUD, han dicho algunos. ¿Cómo relanzar esa unidad, tomando en cuenta además que algunos dirigentes también que dicen ser opositores al gobierno aseguran que la oposición se radicalizó en un tema de partidos, el denominado G4, un tema de cogollos? Mira, yo creo que la unidad tiene que relanzarse en función de los objetivos y de las estrategias que tengamos para que Venezuela pueda lograr un cambio definitivo en el país a través de mecanismos electorales.
Yo creo que nosotros tenemos que entender que tiene que haber una unidad en términos no solamente de esa estrategia, sino de los objetivos y de las acciones que tenemos que emprender para que en Venezuela podamos votar libremente los venezolanos. Yo no creo en oposición que se convierta en un estilo nicaragüense, que ha sucedido en Nicaragua. En Nicaragua Daniel Ortega logró, y pareciera que es el mecanismo que quiere copiar este gobierno, una oposición que transige con él para que él pueda permanecer en el poder, que no lucha para que haya un cambio definitivo en Nicaragua, sino que sucumbe frente al poder, negocia con el poder y termina siendo un preso del gobierno. ¿Eso está pasando en este momento? Eso puede estar pasando en Venezuela y eso es un tema profundamente grave. Por eso nosotros denunciamos lo que significa la contradicción de reconocer a algunos gobernadores a la Asamblea Nacional Constituyente cuando en la campaña se decía que jamás se iban a arrodillar a un poder que tiene de rodillas al pueblo venezolano. Y es un poco el tema de lo que ahora tenemos que definir. Eso ocurre cuando de repente alguien es habilitado y primera vez en la historia se habilita a un candidato, a un político en Venezuela después de haber sido inhabilitado en un gobierno que inhabilita a todo el que le da la gana y de una vez se presenta a una elección en la que apenas hace un mes se eligió un gobernador como es el caso del estado Zulia. Y en ese sentido yo creo que la unidad tiene que ser una unidad del pueblo venezolano que luche para poder conquistar un país donde haya libertades plenas y donde la gente pueda echar para adelante. Por eso tú ves que persiguen a algunos y dejan a otros actuar libremente. Nosotros tenemos que tener claro en Venezuela que lo que Nicolás Maduro quiere que nosotros hagamos es que nos callemos para que él siga gobernando. El que hace lo que Nicolás Maduro quiere que haga está siendo un cómplice del drama que estamos viviendo los venezolanos. El que lucha para que en Venezuela pueda haber un cambio, porque tenemos derecho a lucharlo, lo que estamos es promoviendo y defendiendo el deseo mayoritario que tienen los venezolanos de poder expresarse para que haya un nuevo gobierno y para que haya una nueva situación política, social y económica donde nuestros hijos puedan echar para adelante y el país pueda reencontrarse con su futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estábamos conversando con Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia. Nos tenemos que ir a una nueva pausa comercial, ya venimos con más.